Amada familia, Shabbat Shalom, buenas tardes, un fuerte abrazo. Es un privilegio compartir con todos ustedes este maravilloso servicio hoy de Shabbat. Estamos cercanos, acercándonos, estamos muy cercanos a la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias, las fiestas de las luces que nos recuerdan al libro de Juan capítulo 10, cuando nuestro Señor y Salvador nos dice que Él es la luz del mundo. Bueno, todos sabemos el tremendo milagro que hizo nuestro Señor allí. Les hemos enseñado sobre la fiesta de Hanukkah. Hoy quiero hablar sobre el fuego del cielo, muy parecido, la luz del mundo, el fuego de Dios, las características del fuego de Dios, pero ante todo quiero que vengamos al Nuevo Testamento, el Tanakh, al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Y son 6 versículos que son muy importantes, pero que a veces pasamos por alto y tienen todo que ver con lo que está sucediendo en el mundo hoy. Venga conmigo, por favor, versículo 51, libro de Lucas, capítulo 9. Y leemos para la gloria de nuestro abacados por siempre. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es tremendo. Permítame, seguimos leyendo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los discípulos fueron delante de él y fueron a una aldea de Samaria para hacer preparativos. Mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Querían quedarse con él. No les recibieron. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Parafraseemos todo el texto. Nuestro Señor y Salvador sabía que ya llegaba el momento de ser levantado. Querían comenzar los preparativos de la fiesta de Pesach, pero él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y este es un aspecto totalmente desconocido de las Escrituras con respecto a la voluntad de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Cuando él afirma su rostro, es cuando él toma una determinación. Y si bien es cierto, quizá el día estaba avanzado, estaba muy cerca la fiesta, querían hacer preparativos, la palabra a veces no cuenta intimidades importantísimas en el discurrir los acontecimientos de nuestro Señor y Salvador, pero sí los nombra gráficamente. Y si los nombra y nuestro Señor tiene un protagonismo especial, preponderante y primordial, es necesario que nosotros prestemos atención a esto. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Wow. ¿Sabe qué significa esto? Ya les dije que tomar una determinación, pero imaginen lo puntual de esta característica que el autor, el primer apologeta de la historia, Lucas, tomó muy en cuenta y lo escribió para describir las características de ese momento. Los apóstoles envía mensajeros, apóstoles, y los envía delante de él para que fueran a hacer preparativos, pero en Samaria, en una aldea de Samaria, donde usted lo puede leer en el libro de Juan capítulo 4, muy seguramente ya él había predicado allá, él se quedó un largo tiempo allí predicándoles a ellos. Esta mujer samaritana del pozo fue la primera evangelista de esta región, todos se habían convertido, lo conocían, querían que él se quedara allí, pero
él tenía otro propósito. Yo no sé qué habrán sentido, pero lo describe puntualmente la palabra. No lo quisieron recibir. Entonces los apóstoles señalaron de motivos, su carácter, sus pensamientos, sus sentimientos y sus almas se sintieron agredidas, se sintieron tristes, se sintieron menospreciados, se sintieron abatidos, de tal suerte que toman una determinación realmente procaz, diría yo, pero una decisión que pudo haber traído cientos de muertes y de juicio a esta población en Samaria. Mire cómo le dicen. Mas no le recibieron, versículo 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Wow. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, versículo 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, vea Jacobo y Juan, wow. Parece que Jacobo era el hermano de nuestro Señor y Salvador. Wow. Jacobo es el acrónimo del nombre de Santiago, tú lo sabes. Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, después del versículo 9, encontramos cómo el rey Acab envía mensajeros al profeta Elías para consultar si iba a ser sano, si iba a recibir salud, etcétera, pero él consultó de una manera diferente. Ya por último lugar envió a consultar al profeta Elías. Y cada jefe de 50 de estos soldados que él enviaba con su mensaje a preguntarle al profeta Elías, eran consumidos por el fuego que descendía del cielo. Y es importante que lo leamos, venga conmigo, mejor leámoslo, porque me parece extraordinario lo que está sucediendo aquí. Bendito es su santo nombre. Nuestro Padre Celestial es preponderante cuando quiere darnos un mensaje a nosotros. Segundo libro de Reyes, por favor, versículo 9 del capítulo 1. No me pierdas Lucas, porque apenas vamos a llegar. Esto sí que me impresiona acá. De verdad que me impresiona muchísimo, porque nuestro Padre Celestial lo afirma de una manera impresionante. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 9. Entonces estamos hablando de la muerte, de Ocosías, no de Acab, Ocosías. Pero mire esto. Entonces, desde el versículo 5, los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle que así ha dicho el Todopoderoso. No hay Dios en Israel que enviáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás de cierto, morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Elías Tisbita, ya sabía. El rey Ocosías envió a preguntar al Dios, a Baal, al Dios al malo, a la idolatría, a la inmundicia. ¿Cómo se le ocurre él, en lugar de ir al profeta a preguntarle si iba a sanar de su enfermedad, decide ir al Dios de Cron? Wow, esto realmente es tremendo. Pero mire esto, versículo 9. Luego versículo 8, y ellos respondieron, un varón que vestía de pelo y ceñía sus lomos de un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Elías Tisbita, conocía al profeta, ¿por qué se va al Dios de Cron? ¿Por qué se va a la idolatría? ¿Por qué se va al diablo? Mejor dicho, a preguntar. Estamos hablando del fuego, las características del fuego de Dios, características del fuego de Dios. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en una cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y así siguió sucediendo por 3 ocasiones. Cuando nosotros vemos esto,
aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, podemos observar cómo viene el temor de Dios a uno de estos capitanes y se humilla delante de la presencia del Señor. Versículo 13, y él le ruega al profeta que no descienda fuego del cielo para que no lo mate. Escuche esto, mire, características del fuego de Dios. Déjeme leerle, porque me gusta cuando doy revelación, me gusta tener un contexto de la Biblia, un contexto escritural, para que tú puedas recibir una palabra real y concreta. Versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y viendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Y había matado 100. Escuche esto. El profeta Elías, por lo abusivo y atrevida de el carácter del rey Ocosías al ir a consultar a Satanás, al dios de Cron. Esto es tremendo, bendito Baal-Zebut, que es el mismo Baphomet, o el mismo Satanás, mejor dicho, el mismo Baal. Y entonces dice aquí, versículo 14, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Todopoderoso, preste atención a esto, dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho el Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, por cuanto enviasteis mensajeros a consultar a Baal-Zebut, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar su palabra, no te levantarás por tanto del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Yahweh, bendito es su santo nombre, que había hablado a Eliyahu, y reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Amén. Fíjese cómo comienza a descender fuego del cielo. El fuego de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, es un fuego que se alimenta por el compartir, es un fuego que se alimenta por la comunidad, es un fuego que alimenta las almas, es un fuego que trae vida eterna, que trae revelación, que trae sabiduría, como lo enseñé en el seminario de ayer. Pero el fuego de Dios en su segundo carácter o característica es un fuego devorador que se expande para consumir. Y es lo que estamos viendo aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 1, después del versículo 9. Este fuego devorador no solo arde delante de la presencia de los que son ajusticiados, sino delante de la presencia de los testigos, para conocimiento de causa y para que cambien sus vidas. También conocemos el fuego devorador de Dios que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 49. Un fuego que nace de dentro de las personas que están condenadas y los consume de adentro hacia afuera, donde ese fuego no puede ser apagado y el gusano que crea ese fuego tampoco puede morir. Así que el fuego devorador del carácter del juicio de Dios es un fuego devorador que se extiende para consumir. Pero el fuego de Dios, el fuego de amor de Dios, el fuego redentor de Dios es un calor que atrae y congrega a la comunidad y arde en las almas para vida eterna. Bendito es su santo nombre, aleluya. El fuego de juicio de Dios es un fuego de condenación que, repito, lo trae el Padre como testimonio, como testigo, para quemar todo lo que se enfrenta a la Torá, todo lo que es contrario a la voluntad de Él, todo lo que va en contravía de sus pensamientos, de sus deseos, de su voluntad, de sus sentimientos y de su amor. Esto es realmente maravilloso. Así las cosas, las características del fuego de Dios son dos: el amor que consume y el amor que arde como fuego. El amor que consume es el que se comparte, es el amor, es el calor que atrae y reúne y da vida a las almas, y el amor del fuego y la segunda característica del fuego de Dios es el fuego que consume para juicio y para testimonio eterno. Así las cosas, amado, los discípulos pensaban, regresa conmigo al libro de Lucas capítulo 9, que no podían concebir cómo personas que conocían la palabra no pensaran como ellos. Ellos no podían concebir cómo
había personas que ya conocían la palabra que pensaran diferente. Ellos querían que todos pensaran como ellos. No está mal realmente. ¿Qué es lo que uno busca aquí en la iglesia? Que la iglesia no piense como piensa el pastor Fernando, sino que yo anhelo que la iglesia piense como piensa nuestro Señor y Salvador, y por ello doy tanto fundamento bíblico. Pero lo revelatorio de esto es el pensamiento unánime de los apóstoles, de los discípulos, que era totalmente contrario y adverso a la voluntad, al sentimiento de nuestro Señor y Salvador. Mire esto, él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él les estaba mostrando que iba a sufrir su holocausto, porque cuando nosotros leemos el libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, vemos a un Salomón orando, vemos a Salomón dedicando el templo, vemos a Salomón clamando a Dios, presentando tremendo holocausto, y cuando termina su oración, allí en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, vemos como el fuego de Dios, de Yahweh, bendito es su santo nombre, desciende y consume el holocausto, el sacrificio, pero es en un amor ardiente, para testimonio de bendición de todos los que estaban allí presentes en la dedicación del templo. Entonces, fíjese cómo se denotan las características del fuego de Dios en sus dos puntuales voluntades. Así las cosas, cuando nuestro Señor afirma su rostro para salvar la iglesia, nadie puede ir en contravía de su voluntad. Entonces, ¿por qué los cristianos hacen lo que ellos quieren? ¿Por qué quieren ayudar a Dios? ¿Se no ha notado que hay muchos cristianos que son más mesiánicos que Jesús? Quieren ayudar a Dios, son más buenos que Dios, son mejores líderes que Dios, son mejores haciendo cosas que Jesús. Dios no quiere eso, porque Él ya afirmó su rostro hacia Jerusalén. Redención, paz, shalom por todas partes y vida eterna. Entonces mira esto, cuando nosotros entendemos las características del fuego de Dios, ¿dónde queremos estar? En el fuego de la voluntad de Dios, en la congregación, unánimes juntos, adorando y sirviendo a Él, o ayudando a Dios en el fuego consumidor. Mira esto. Y esto lo vamos a ver, porque nosotros los cristianos nos forjamos metas, no solamente en la iglesia, sino nos formamos metas en nuestra vida personal. Pero lo que quiero que entiendas es en qué clase de fuego te encuentras tú. Porque cuando las metas no están de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre Él va a afirmar su rostro. De hecho lo ha hecho, de hecho redundo, puntualizo, lo hizo y de hecho lo va a continuar haciendo. Es más, que si le digo que ya realizó una entrega completa, absoluta, total, completa, absoluta y total, para que tú y yo no tengamos que esforzarnos con nuestras metas. Las metas están muy entremetidas con esto que estamos hablando de las características del fuego de Dios. ¿Por qué? Porque las metas surgen de las emociones de la persona. Las metas surgen de los pensamientos de las personas. Las metas surgen de los deseos de las personas. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro cuál es mi pensamiento, cuál es mi deseo, cuáles son mis sensaciones, cuáles son mis sentimientos, qué estoy sintiendo yo, por qué hago esto para esto. ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué soy líder? ¿Por qué soy diácono? ¿Por qué soy algo en la iglesia? ¿O para qué hago algo yo para el servicio de Dios? Los discípulos estaban aquí tan contrariados que tomaron uno de los poderes más grandes que tenemos los seres humanos, que somos ungidos y somos santos, y es usar el fuego de Dios. Pero lo iban a usar de manera incorrecta en el tiempo incorrecto, porque el fuego de Dios va a ser esparcido nuevamente, y eso lo vemos en segunda de Pedro capítulo 3. El fuego consumidor y destructor de Dios para las almas pecadoras está destinado para el tiempo, y por eso está la advertencia de segunda de Pedro capítulo 2 después del versículo 20, que no seamos como los cerdos, que no seamos como los mulos, etcétera. Entonces, repito, ese fuego consumidor del cual están hablando aquí los apóstoles está reservado en el segundo libro de Pedro capítulo 2 verso 3, segunda de Pedro capítulo 3 verso 2, perdón. Y entonces aquí ellos estaban fuera de los parámetros y de la afirmación de los deseos del corazón de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Repito, porque tenían unas metas diferentes, querían agradarlo, pero sin consultar sus sentimientos, su voluntad. Tenían unas emociones por Él, un celo santo, claro, eso está bien, pero no lo estaban haciendo en la voluntad de Él.
¿Qué faltaba? Oración, revelación, comunión. Escuche esto. Nosotros queremos que Dios nos bendiga en nuestras metas, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, pero no tomamos en cuenta el tiempo. Y es que cada circunstancia de la vida, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, tiene un tiempo para su concreción, su creación, su edificación, su concreción y su entrega. Entonces, escuche esto, el transcurso del tiempo es en el cual se suceden las cosas como se hacen las cosas. Me explico. Cuando una familia acaba de contraer matrimonio, el esposo se casa, perdóname redundo, tiene su relación íntima con su esposa, ella queda embarazada y el niño no nace al otro día, sino que en el vientre de su madre, desde el útero, comienza a formarse célula por célula, paso a paso, y al mes el niño tiene formados los primeros sistemas, a los 2 meses el niño está completamente formado, etcétera, etcétera. Toma 9 meses desde la concepción hasta el alumbramiento, el tiempo. Y los cristianos no se toman tiempo para pensar en el tiempo, para tranquilizarse, para consultar la voluntad de Dios, para verificar, morigerar sus emociones, para tranquilizarse, para esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora para el creyente y el cristiano, el tiempo de Dios es ahora para salvación, pero el tiempo es necesario que transcurra para su completa terminación, edificación y concreción. Entonces, las cosas en el mundo se realizan paso a paso en el tiempo, en el transcurso del tiempo, y tarda un tiempo. Pero ¿qué ocurre? Cuando las personas no comprenden esto, se llenan de estrés, sus emociones se vuelven nocivas, no permiten que el tiempo discurra completamente, sino que ellos quieren reaccionar en el flujo del acontecer diario. Mire, amado, si hay algo que quiero compartir contigo en el carácter de Dios y el carácter del fuego de Dios, es el flujo. Así como la energía, 110, 120 voltios, 220, tiene un flujo, una potencia, eso se llama la magnitud. Yo hablo mucho de esto casi en todo en los servicios. ¿Por qué? Porque si a ti te toma un flujo de corriente de 100, de 220, te va a dar un corrientazo, un lamparazo puede parar tu corazón. Si te coge un flujo de corriente de 110, vas a sentir un escozor tremendo en tu cuerpo, pero vas a tener un chance de que te salves. ¿Por qué estoy hablando de esto? Estamos hablando de las metas, de las emociones, de los pensamientos. Y cuando un cristiano necesita un deseo, tiene una meta, tiene un anhelo en su corazón, pero sus sentimientos no son correctos, se va a meter en una de las dos características del fuego de Dios de las cuales estoy hablando. Permítame y continuamos con esto. Es en el tiempo de Dios y en el tiempo de la creacionista de Dios, de las bendiciones de Dios que vienen desde la expansión para que se manifiesten en lo físico, que tú tienes que no claudicar y que estar pendiente ahí. ¿En qué momento es que nuestro Padre Celestial te va a entregar esa bendición? ¿Cuánto tardan las cosas en el tiempo? Presta atención porque quiero llegar bien fuerte en esto. ¿Cuánto se tarda una fábrica, por ejemplo, para hacer un carro? ¿Cuánto se tarda un jefe de obreros para, desde un lote, poner los cimientos de una casa y terminar una casa, digamos, pequeña de unos 100 metros cuadrados? ¿Cuánto tiempo, repito, se tarda nuestro Padre Eterno en sacar de su creación, del vientre de una hermosa madre, un bebé? Cuando nosotros podemos entender este esfuerzo y este flujo de poder, no vamos a entrar en un desgaste de energías, en el estrés, que son 3 demonios: tristeza, amargura, soledad, frustración, dolor, sufrimiento, quebrantamiento. Estos demonios son terribles. No, vamos a esperar en ese flujo creacionista de Dios, creador de Dios, y vamos a estar tranquilos. Estaremos en el libro de Romanos capítulo 4, después del versículo 4. Creer esperanza contra esperanza. ¿Cuál es el problema? Sabemos que todo se tarda, sabemos que todo tiene un tiempo, sabemos que el fuego de Dios viene, sabemos que la voluntad de Dios viene, sabemos que tenemos que pedir la voluntad de Dios en el tiempo. No entremos en dicotomías, en sufrimientos, en frustraciones, no entremos en ese estrés, no entremos en ese afán de la vida y del mundo. Sepamos esperar y pidamos el fuego correcto de Dios. Las emociones son la consecuencia de cómo tú has reaccionado en la vida diaria.
Así que en la manera en que tú reacciones cuando pides una oración, cuando pides una bendición, cuando esperas algo de Dios, tu reacción es 100% parte de tus emociones, de tu emoción. Como tú reaccionas a tus deseos, a tus pensamientos, a tus emociones, son las consecuencias de los hechos, escúchame muy bien, que tú ya has tenido en tu vida anterior y que están afectando tu vida presente y van a afectar muy seguramente tu vida futura. Te lo explico. Las emociones son las consecuencias de los hechos y de la forma como tú has reaccionado en circunstancias pasadas. ¿Pero has aprendido de esas circunstancias? ¿O sencillamente estás a toda hora tropezando en la misma piedra? Escúchame, piensa cómo has hecho las cosas en días anteriores, meses anteriores o años anteriores, para que no tropieces en la misma piedra, porque te voy a decir algo que el Padre entregó en esta vida. Si es necesario que tropieces 100 veces en la misma piedra, el Padre te va a producir la piedra hasta que aprendas. Y si te gusta no morigerar tus emociones, andar como una persona desquiciada, gritando, preocupada, triste, etcétera, etcétera, el Padre va a poner siempre la misma piedra allí. De la manera como tú reacciones a tus emociones, tú tendrás el flujo creacionista de Dios funcionando en tu favor. Tú podrás pedir el fuego de Dios, el fuego del amor, el fuego de la gloria de Dios, el fuego que te va a poner a ti en bendición. O sin darte cuenta puedes estar entrando en un fuego que va a reaccionar en contra de ti. Mira, amado, 2 Corintios 5:10 siempre está obrando en el cristiano porque vamos a ser juzgados por todas las cosas que hagamos mientras estamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. En otras palabras, siempre estaremos frente a la voluntad y consecuencia de nuestros actos y siempre estaremos frente a la voluntad o amorosa de Dios o el carácter de fuego consumidor de Dios. Tú escoges. Mira esto, por favor. Quiero que volvamos aquí a la palabra. Versículo 54. Viendo sus discípulos, Jacobo y Juan, estamos en el libro de Lucas capítulo 9, verso 54. Viendo sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Wow. Si tú recuerdas también en Segunda de Reyes, capítulo 8, perdón, en Primera de Reyes, mejor. En Primera de Reyes, capítulo 18, cuando está el profeta Elías frente a todos los pitonizos, los profetas de Baal. ¿Recuerdan cómo él ordenó echar agua y etcétera? Eso está ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, después del versículo 38. ¿Cómo responde nuestro Padre con furor? Con fuego que lame hasta las piedras. Ellos querían eso, el fuego consumidor de Dios, porque no los habían recibido, porque no habían hecho su voluntad, porque los habían ofendido. Allí, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 9, vemos, por ejemplo, cómo agreden a Dios al ir al Dios de Cronabal, peor, en lugar de ir a nuestro Padre Celestial a consultarlo y a pedirle su fuego restaurador. ¿Por qué estoy nuevamente repitiendo esto? Porque los discípulos querían que todos pensaran como ellos. Y es absolutamente imposible porque todos no están destinados para ser salvos, todos no son salvos y todos tenemos que pasar la prueba y estar diariamente siendo aprobados por nuestro Padre Celestial. Pero lo que quiero decirle aquí es que tenían tanto poder estos discípulos que podían hacer que fuego del cielo descendiera. Óigame bien, si ellos oran sin preguntarle a nuestro Señor y Salvador, fuego del cielo desciende para consumir a esta gente. Y hubieran sido más de 100 personas consumidas en estas aldeas. Pero imagínense, tremendo cómo nuestro Padre Celestial tiene otro pensamiento, un pensamiento de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Estoy parafraseando el libro de Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14. ¿Por qué nosotros los cristianos reaccionamos al revés, en contra? En lugar de morigerar nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro carácter y aprendemos de las experiencias pasadas. Sí, para no tropezar en piedra nuevamente. Pero preste atención a esto. Versículo 58.
Vosotros no sabéis, 55, perdón. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Les dijo claramente, ustedes están en el espíritu contrario, en el espíritu de juicio, y yo estoy en el espíritu de redención, de perdón, de rajamín, de misericordia. O sea que tienen poder, pero lo van a usar mal y se pueden condenar. Porque el Hijo del Hombre, versículo 56, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amado, ¿alguna vez has pedido este espíritu de redención? ¿Quieres que nuestro Padre Celestial cambie de parecer? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que haga algo especial contigo? Tienes que cambiar tu forma de orar. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que cambiar tu pensamiento. Tienes que venir aquí a la Escritura. Repasa por favor Segunda de Reyes capítulo 1. Repasa por favor Primera de Reyes capítulo 18. Repasa libro de Lucas capítulo 9 versículo 50. Repasa todo esto sobre el sacrificio del holocausto. Nuestro Padre quiere bendecirte de una manera sobrenatural, pero muy seguramente es diferente a lo que tú piensas, a lo que tú crees y a lo que tú quieres. Espero que esta enseñanza con respecto al fuego de Dios y las características del fuego de Dios te haya abierto perspectivas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy pedimos tu voluntad, Señor. Pedimos que venga tu reino, Señor, y que venga el fuego de la iglesia, el fuego de tu amor, el fuego restaurador, el fuego de tu gloria. Un fuego sobrenatural, Padre, que nos edifique, Señor, y que podamos entender que tú tienes afirmado tu rostro para nuestra bendición y nuestra salvación, Padre eterno. Por favor, Papito Bello, ten más rajamín de nosotros. Míranos con más misericordia, Señor. Llénanos de ti, Señor. Permítenos entender tu voluntad, Señor, y que no estemos tropezando a toda hora en la misma piedra para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, por favor, bendice a tus hijos que están en las redes, Señor. Bendice a la profeta Blanquita García, Padre, bendice su vida, bendice su economía, bendice su salud de la cabeza a los pies, Señor. Bendice los anhelos de su corazón, bendice el deseo de servirte, Padre. Que lleguemos a la revelación, Señor, de tu voluntad, para no ofenderte queriendo hacer lo bueno incluso, Señor. Bendice la salud de Blanquita García, Señor. Bendice su home, bendice su economía, su dinero, su empresa, su ministerio, todo lo que atañe con ella. Gracias, Padre, por la vida, Señor, de Rosalvita Ibáñez. Bendícela, Señor. Ella es especial, Padre amado. Te ruego también, Señor, por María Vita Guerrero, por María de Jesús Pachón, Padre amado. Bendícelas en su salud, bendícelas por tu gracia, por tu amor. Llénalas, Señor, de tu favor. Dales fuerza y vigor en su cuerpo, en sus huesos, en sus músculos y paz por todas partes, Padre amado. Mira a Mauricio Sarmiento, Señor. Afírmalo, bendícelo, Señor. Llénalo de tu gracia y favor. Mira a Anita Tibasosa, Señor. A Aura Tibasosa, Señor. Mira a Sandra Rocío Acosta, bendícela, Señor. Mira el corazón de esta mujer, cuánto te ama. Mira a Yolandita Cortés, Padre amado. A Israel Rincón, Señor. A Livia, a Laura. A Angélica, Señor. A tu hijo, el siervo David, el apóstol, el profeta, Señor. Mira a Blanquita Montaño, bendícela, Señor. Mira a la profeta Esther Valencia, Padre amado. Mira a Flor Albita Rincón, a César Martínez. Que cada uno de tus hijos sean afirmados, sean bendecidos y prosperados para la gloria de tu nombre, Señor. Tus siervos en el exterior, Padre amado. Mira a José Salazar Najera, Padre. Mira estos negocios, mira estas empresas, Señor. Bendice su salud de la cabeza a los pies. Llénalo de tu gracia y tu favor, Señor, y concede las peticiones de nuestros corazones, Señor. Hay mucho que hacer en Colombia, Señor. Bendice a Colombia. Bendice a Teresa, Padre. Prospérala, santifícala, Padre. Guarda su salud, guarda su familia, Señor, y concede las peticiones de su corazón y bendice su economía, Señor. Mira a tus siervos, los pastores que tenemos en el exterior.
y a tus siervos aquí en Colombia, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amada familia, mañana voy a estar hablando de las características de los ángeles para nuestro servicio, de cómo es la voluntad de nuestro Padre Celestial con respecto a ellos para que nos ayuden, qué nos revelan, qué pueden hacer por nosotros. Mejor dicho, mañana no te puedes perder tremendos servicios que tenemos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Les amamos, les queremos mucho. Todos los días también estamos orando por ti de 6 a 7 de la mañana en nuestras redes. Ven a orar, a interceder. Queremos saber de ti. Un abrazo en la distancia. Shabbat Shalom. Regocíjate con el fuego de amor de nuestro Padre Celestial y ten paz por todas partes. Shalom.